Durante la cena de Año Nuevo, la nueva esposa de mi hijo salió a atender una llamada de trabajo. Mi nieto la siguió y luego volvió corriendo, con el rostro pálido y temblando. «Abuela, tenemos que irnos de aquí ya. Escuché a mi madrastra hablando sobre ti». 15 minutos después. La policía irrumpió en la casa. Me llamo Socorro Mendoza, pero todos me dicen Coco. Tengo 68 años y pensé que lo había visto todo en esta vida. Me equivoqué. Aquella noche de Año Nuevo, mientras acomodaba las últimas uvas en la mesa del comedor, jamás imaginé que mi mundo entero estaba a punto de explotar. El aroma del pavo recién horneado llenaba mi casa, esa casa colonial del centro que construyó mi abuelo en 1952, con sus techos altos y sus paredes que guardaban 3 generaciones de risas y secretos. Eran las 11:30 de la noche. La mesa brillaba con mi mantel color marfil bordado a mano, el que saqué solo en las ocasiones más especiales. Había 23 invitados, familia, vecinos, algunos amigos cercanos. Entre ellos estaba ella, Karina, la nueva esposa de mi hijo Rodrigo. Esa mujer que en solo 6 meses había logrado lo que nadie más, dividir a mi familia como quien parte un pan. Estaba sirviendo el ponche de frutas cuando la vi alejarse hacia el pasillo, el celular pegado a la oreja, con esa sonrisa que ya me había aprendido a descifrar. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Perdón, suegrita, es del trabajo». «Ya sabes cómo es esto en temporada alta», me dijo mientras pasaba, tocándome el hombro con una familiaridad que me revolvía el estómago. Nadie más pareció notarlo. Todos reían, bebían, celebraban la llegada del nuevo año como si nada. Pero yo sí noté algo más. Mi nieto Matías, de apenas 13 años, la siguió con la mirada. Y luego, en silencio, se levantó de la mesa. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales que te harán reflexionar sobre la familia, el respeto y la dignidad. Pasaron 3-4 minutos. Yo intentaba concentrarme en la conversación de don Jacinto sobre el aumento del gas, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Dónde estaba Matías? ¿Por qué Karina tardaba tanto? Entonces lo vi. Matías apareció en el marco de la puerta del comedor. Su rostro, normalmente tan lleno de vida, estaba blanco como el papel. Sus manos temblaban. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. O algo peor. Caminó directo hacia mí, esquivando a los invitados, tropezando casi con la silla de su tío. Se agachó a mi lado, y cuando me susurró al oído, su voz quebrada me atravesó como un cuchillo. «Abuela, tenemos que irnos. Ahora. Escuché todo. Ella habló de ti, de la casa. Dijo que en 15 minutos la policía vendría por ti». El mundo se detuvo. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano. Sentí que mi corazón dejaba de latir por un segundo completo. La cuchara que sostenía cayó al plato con un ruido metálico que nadie más pareció escuchar. «¿Qué dijiste?», logré articular, aunque mi voz sonó como la de otra persona. «La policía, abuela, viene por ti». Karina dijo por teléfono. «Ya casi está todo listo. La vieja no sospecha nada. En 15 minutos la tendremos fuera de aquí». «Abuela, ¿qué hiciste? ¿Por qué te busca la policía?». La pregunta de Matías me golpeó con una fuerza devastadora. ¿Qué había hecho? Nada, absolutamente nada. Y precisamente ese era el problema. No había hecho nada mientras esa mujer tejía su red alrededor de mi vida, de mi familia, de todo lo que amaba. Miré hacia el pasillo. Karina acababa de regresar, guardando el teléfono en el bolsillo de su vestido color vino. Me miró directamente y me sonrió. Una sonrisa victoriosa. Una sonrisa que decía, «Gané». En ese instante, con 15 minutos en el reloj y 20 y tantos testigos inconscientes de lo que estaba por suceder, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Huir de mi propia casa en Nochevieja
¿Como una criminal? ¿O quedarme y enfrentar lo que fuera que esta mujer había planeado contra mí? Miré a mi nieto. Sus ojos suplicaban que huyéramos. Miré mi casa, cada rincón que conocía de memoria. Miré a Rodrigo, mi hijo, sentado junto a Karina, ajeno a todo, riendo de algún chiste que alguien acababa de contar. 15 minutos. El reloj de la sala marcaba las 11:35 p.m. A las 11:50 mi vida cambiaría para siempre. Solo que no de la manera que Karina esperaba, porque lo que ella no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, es que durante los últimos 3 meses, mientras todos pensaban que yo era una vieja tonta y confundida, yo había estado preparando mi propia jugada. Una jugada que requería paciencia, silencio y el momento perfecto. Y ese momento acababa de llegar. Para entender cómo llegué a esa noche de horror, tengo que retroceder 6 meses, a aquel jueves de junio cuando todo parecía normal, cuando todavía creía que conocía a mi hijo. Era una tarde calurosa, de esas que en la Ciudad de México te hacen buscar la sombra del fresno en el patio. Yo estaba en mi taller de costura, un cuarto lleno de luz en la parte trasera de la casa, terminando un vestido de quinceañera para la nieta de don Jacinto. El ventilador giraba perezoso sobre mi cabeza, moviendo apenas el aire pesado. Llevaba 8 años viviendo sola, 8 años desde que mi Ernesto se fue, dejándome esta casa enorme y un vacío que algunos días todavía me costaba respirar. Pero había aprendido a vivir con ese vacío, a llenarlo con mis costuras, mis plantas del patio, las visitas de Matías cada fin de semana y las tardes de canasta con Leticia y las vecinas. Mi casa valía aproximadamente 4,5 millones de pesos, según me había dicho un tasador el año anterior. Era una propiedad colonial en pleno centro histórico, con 3 recámaras amplias, patio central con fuente de cantera, techos de viga de madera original y esas ventanas altas que hacían que cada habitación pareciera una capilla. Mi abuelo la construyó ladrillo por ladrillo. Mi padre creció aquí. Yo nací en la habitación que ahora era mi taller. Ernesto y yo criamos a Rodrigo entre estas paredes. Esta casa era más que piedra y cal. Era mi historia completa. El timbre sonó a las 6:30 de la tarde. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Rodrigo, mi único hijo, con su camisa blanca arrugada del trabajo y esa sonrisa nerviosa que usaba cuando tenía algo importante que decir. Y junto a él, ella, Karina. Lo primero que pensé fue, ¿qué joven es? 28 años, me enteraría después. 14 años menor que Rodrigo. Llevaba un pantalón blanco impecable y una blusa color melocotón que seguramente costaba más que mi máquina de coser. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, maquillaje discreto pero profesional, uñas color nude recién hechas, bolsa de marca, de esas que se reconocen a 3 metros. «Mamá», dijo Rodrigo, y en su voz había algo que no había escuchado en años. Emoción pura. Ella es Karina. Es mamá. Es el amor de mi vida. El amor de su vida. Rodrigo había tenido 3 novias serias antes. Con ninguna había usado esas palabras. Karina extendió su mano, suave, con perfume de lavanda, y me sonrió con una calidez que parecía genuina. «Señora Mendoza, qué honor conocerla por fin. Rodrigo me ha contado tanto sobre usted. Dice que hace el mejor mole de la ciudad». La frase correcta, el tono correcto, la sonrisa correcta, demasiado correcto. Les preparé café de olla mientras ellos se acomodaban en la sala. Observé cómo Karina miraba cada detalle. El reloj de péndulo que había sido de mi abuela, las fotografías en la repisa, el librero de caoba, el tapete persa que Ernesto trajo de un viaje a Monterrey. Sus ojos recorrían todo con una atención que me incomodó, aunque en ese momento no supe por qué. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo, aceptando la taza. «Estas construcciones coloniales son joyas arquitectónicas. ¿Cuántos metros tiene?». Una pregunta extraña para una primera visita.
280 metros de construcción, respondí, sin darle más información. Ha estado en la familia desde 1952. Increíble, murmuró, y vi cómo sus ojos hacían un cálculo rápido. Rodrigo me contó que usted es viuda. Debe ser difícil mantener una propiedad así sola. Ahí estaba otra vez, esa preocupación que sonaba ensayada. Me las arreglo bien, dije, manteniendo mi voz neutral. Durante las siguientes 2 horas, Karina fue perfecta. Elogió el café. Preguntó por mi salud con interés aparente. Se rió de las anécdotas de Rodrigo. Cuando le mostré algunas de mis costuras, fingió estar genuinamente impresionada. Me ofreció ayuda para lavar las tazas. Me llamó suegrita con cariño. Pero algo no cuadraba, algo en la forma en que tocaba el brazo de Rodrigo cuando hablaba, como si lo estuviera marcando territorio. Algo en cómo desvió la conversación cada vez que intenté preguntarle sobre su familia, su trabajo, su pasado. «Ay, suegrita, hoy es un día de celebración, ya habrá tiempo para esas charlas», decía con una risita encantadora. Y luego noté el detalle que me heló la sangre. Mientras Rodrigo hablaba sobre un proyecto arquitectónico, Karina sacó su celular. Pensé que revisaba mensajes, pero la vi, con el rabillo del ojo, fotografiando la sala. Rápido, disimulado, como quien no quiere que lo noten. Guardó el teléfono antes de que Rodrigo se diera cuenta. 3 semanas después, Rodrigo llegó con noticias. Se casarían. Habían ido al registro civil. Matrimonio express, sin ceremonia, sin fiesta. Mamá, cuando sabes que es la indicada, ¿para qué esperar? Karina se había mudado a su departamento. Empezaron a visitarme juntos cada fin de semana. Ella siempre con regalos, flores, pan dulce de esa panadería cara de la Condesa, cremas para la piel. Siempre con preguntas sobre el terreno que tenía en Cuernavaca que mi padre me heredó, sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía testamento. Es que me preocupo por usted, suegrita. A nuestra edad hay que tener todo en orden. Nuestra edad. Yo tenía 68, ella 28. Una tarde, mientras preparaba limonada en la cocina, la escuché hablar por teléfono en el patio. Decía algo sobre valuación y documentos y abogado de confianza. Cuando regresé con las bebidas, ya había colgado y me sonreía como si nada. El anillo de bodas de mi madre desapareció de mi joyero en agosto. Un anillo de oro blanco con 3 esmeraldas que valía unos 120,000 pesos, pero su valor sentimental era incalculable. Lo guardaba en una caja de terciopelo verde oscuro en mi buró. Cuando lo busqué para usarlo en una boda, no estaba. Karina lo encontró 3 días después. «Suegrita, mire lo que estaba detrás de la maceta de la sala. ¿Cómo llegó ahí?» Me lo devolvió con una sonrisa de heroína. Pero el anillo ya no brillaba igual. Lo había llevado a limpiar, dijo. Solo que cuando lo revisé con lupa, noté que las esmeraldas eran más pequeñas. Alguien había cambiado las piedras originales. Se lo dije a Rodrigo. Su respuesta me partió el corazón. «Mamá, ya estás mayor. Seguramente lo confundiste. Karina jamás haría algo así. Ella te adora». Esa noche, sola en mi habitación, sostuve el anillo bajo la lámpara y entendí algo terrible. Mi propio hijo ya no me creía, y esto apenas comenzaba. Septiembre llegó con sus primeras lluvias, y con ellas los cambios comenzaron, pequeños al principio, tan sutiles que si los hubiera contado en voz alta, habría sonado como una vieja paranoica. Pero yo los sentía, como cuando una telaraña te roza la cara en la oscuridad. No la ves, pero sabes que está ahí. Karina empezó a llegar a mi casa con carpetas y revistas de decoración. «Suegrita, mire qué hermoso quedaría este piso laminado en lugar de esas losetas antiguas», decía, señalando fotografías de interiores modernos, fríos, sin alma. «Y estos muebles minimalistas harían que la sala se vea mucho más amplia». Minimalista. Esa palabra que significa deshacerte de todo lo que tiene historia. «Esta casa está perfecta como está», respondí, manteniendo la calma. «Ay, pero es que usted ya no ve bien las cosas, suegrita. Con todo respeto, esto parece museo.
Necesita renovación, aire fresco, ¿verdad, amor? Se volvía hacia Rodrigo, que asentía como autómata. Aire fresco. Como si mis 68 años de recuerdos olieran a rancio. Luego vino la sugerencia del terreno. Ese terreno en Cuernavaca que mi padre me dejó, 850,000 pesos de valor según el último avalúo. 2,000 metros cuadrados con vista a las montañas, el lugar donde mi familia pasaba los veranos cuando Rodrigo era niño. Señora Mendoza, Rodrigo y yo estuvimos pensando, comenzó Karina una tarde de octubre, mientras tomábamos té en el comedor. Había empezado a tutearme menos, a usar mi apellido, como si pusiera distancia. Ese terreno está abandonado, solo genera gastos de mantenimiento e impuestos. ¿No sería más inteligente venderlo? Podría invertir ese dinero en algo que le genere rendimientos. No está en venta, dije, cortante. Pero mamá, intervino Rodrigo, Karina tiene razón. Ese terreno solo te cuesta dinero. Ya ni siquiera vas a Cuernavaca. No voy porque tu padre ya no está para acompañarme, le recordé, y vi cómo desviaba la mirada, incómodo. Pero ese terreno es de la familia. Se queda en la familia. Karina sonrió. Esa sonrisa condescendiente que ya empezaba a conocer demasiado bien. Por supuesto, suegrita. Usted sabe lo que hace. Pero la semilla ya estaba plantada. Durante las siguientes semanas, Rodrigo volvió al tema 3 veces más. Siempre con los mismos argumentos, las mismas palabras, como si las hubiera memorizado. En noviembre perdí mi taller. Llegaron un sábado por la mañana sin avisar. Karina traía a 2 hombres con cajas. «Suegrita, tenemos una noticia maravillosa», anunció, entrando directamente a mi espacio sagrado, ese cuarto donde mi máquina de coser cantaba desde hacía 30 años. Voy a trabajar desde casa, y Rodrigo pensó que este cuarto sería perfecto como mi oficina. ¿No es un amor? Me quedé paralizada, con el dedal todavía en el dedo, mirando cómo esos desconocidos empezaban a mover mis cosas. «Esperen», dije, encontrando mi voz. «Este es mi taller. Aquí trabajo». «Ay, pero usted ya casi no cose, suegrita, y yo sí necesito un espacio profesional. No se preocupe, vamos a guardar todo con mucho cuidado en el cuarto de servicio». El cuarto de servicio. Un espacio de 2 por 3 metros, oscuro, donde apenas cabía una escoba. «Rodrigo», me volví hacia mi hijo, «¿tú autorizaste esto?» Él no me miró a los ojos. «Mamá, es solo un cuarto. Además, Karina necesita trabajar. Tú puedes coser en tu habitación si quieres». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático, fue silencioso. Como cuando una grieta atraviesa un vidrio, imperceptible hasta que todo se hace pedazos. Vi cómo sacaban mi máquina Singer antigua, la que fue de mi abuela. Cómo apilaban mis telas en cajas de cartón. Cómo borraban 40 años de mi vida en 40 minutos. Karina me tocó el hombro. «No se ponga así, suegrita. Es solo un espacio. El cambio es bueno». No respondí de inmediato. Solo la miré. Y en ese silencio, entendí que había perdido algo más que una habitación. Había perdido mi lugar en mi propia casa. 2 semanas después, mi álbum de fotografías familiares desapareció. El álbum de pasta de cuero café que contenía fotos de 4 generaciones. El que tenía la única fotografía de mi madre cargándome recién nacida, la de mi boda con Ernesto bajo el arco de rosas blancas, la primera sonrisa de Rodrigo. Lo busqué durante 3 días. Revisé cada cajón, cada repisa, cada rincón. Nada. Hasta que un domingo, limpiando, lo encontré en el closet de Karina. Estaba en una caja, junto con otros objetos míos. El reloj de bolsillo de mi esposo, mis aretes de perlas, un rosario de plata que me regaló mi madrina. La confronté en el pasillo, con el álbum en las manos. «¿Qué hace esto en tu closet?» Karina parpadeó, sorprendida apenas por un segundo. Luego, esa sonrisa. «Ay, suegrita, yo lo guardé ahí por seguridad. Es que usted últimamente anda tan distraída que temo que pierda estas cosas valiosas. Solo las estaba cuidando».
No necesito que cuides mis cosas. Pero es que sí necesita, señora Mendoza. Su voz cambió, se endureció apenas. El otro día dejó la estufa encendida y perdió sus lentes 3 veces en una semana. Rodrigo y yo estamos preocupados. Mentiras, todo mentiras, pero dichas con tanta convicción que por un segundo dudé de mí misma. Fui directo con Rodrigo. Le mostré el álbum, le conté sobre las otras cosas. Mamá, Karina solo intenta ayudarte. ¿Ayudarme robándome mis recuerdos? No está robando nada, está cuidándolos porque últimamente estás muy olvidadiza. No estoy olvidadiza, ella está mintiendo. Rodrigo cerró los ojos, como si le doliera escucharme. Mamá, por favor, no hagas esto. Karina te adora. ¿Por qué te empeñas en verla como enemiga? Porque lo es, quise gritar. Porque está robándome todo. Mi casa, mi espacio, mi hijo, mi vida. Porque cada día que pasa estoy más sola en mi propia casa. Pero no dije nada de eso. Necesito que confíes en mí, susurré. Rodrigo me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de lástima y frustración. Mamá, yo confío en mi esposa, y me gustaría que tú también lo hicieras. Salió del cuarto, dejándome sola con mi álbum recuperado y la certeza devastadora de que mi hijo ya no estaba de mi lado. Y Karina, en algún lugar de la casa, sonreía. Porque sabía algo que yo todavía no entendía del todo. Esto apenas comenzaba. Diciembre comenzó con frío. Ese frío de la Ciudad de México que se mete en los huesos y no se va ni con 2 cobijas. Pero el frío que yo sentía venía de otro lugar. Venía de descubrir que estaba siendo borrada de mi propia vida. Leticia, mi amiga de toda la vida, dejó de venir a tomar café los martes, no porque ella quisiera. Cuando finalmente logré hablarle por teléfono, me dijo algo que me congeló. Coco, he ido 3 veces a tu casa en las últimas 2 semanas. Siempre me abre Karina. Dice que estás descansando, que te sientes mal, que el doctor ordenó reposo. Incluso me mostró unas recetas médicas con tu nombre. ¿Estás enferma y no me lo habías dicho? Recetas médicas, con mi nombre, que yo nunca había visto. Leticia, no estoy enferma. Nunca le he dicho a Karina que no quiero visitas. Un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, su voz cautelosa. Coco, ¿estás segura de que estás bien? Hasta mi mejor amiga empezaba a dudar de mí. Don Jacinto, mi vecino de 40 años, el que me traía naranjas de su árbol cada domingo, también dejó de tocar mi puerta. Lo vi una tarde en la calle y le pregunté por qué. Doña Coco, me dijo incómodo, rascándose la nuca. Su nuera me pidió que no la molestara tanto. Dijo que usted necesita tranquilidad, que las visitas la alteran. Incluso me enseñó un papel del neurólogo. El neurólogo. Yo no había visto a un neurólogo en mi vida. Don Jacinto, ese papel es falso. Me miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer en todos. Compasión mezclada con incredulidad. Como se mira a alguien que está perdiendo la razón. Karina estaba construyendo una narrativa, y lo estaba haciendo tan meticulosamente que hasta yo misma empecé a cuestionarme. ¿De verdad había dejado la estufa encendida como ella decía? ¿Realmente había olvidado 3 citas médicas que supuestamente tenía? ¿Era posible que mi memoria me estuviera fallando? Una tarde, mientras buscaba mis lentes de lectura, los encontré dentro del refrigerador, entre los jitomates y el cilantro. No tenía ningún sentido. Yo nunca haría algo así. ¿O sí? Karina entró a la cocina justo en ese momento, como si hubiera estado esperando. ¡Ay, suegrita! Otra vez guardando cosas en lugares raros. Anoche encontré su cartera en la alacena de las sábanas. Yo no recordaba haber puesto mi cartera ahí, pero ahí estaba. Rodrigo y yo hemos estado pensando, continuó Karina, con esa voz suave que usaba para las peores ideas, que tal vez necesita ayuda, una enfermera, alguien que esté pendiente de usted. No necesito una enfermera. Pero es que sí, señora Mendoza, por su propia seguridad. ¿Qué pasaría si tiene una emergencia y está sola?
A su edad, cualquier caída puede ser fatal. A su edad, como si mis 68 años me convirtieran en una inválida. Estoy perfectamente bien. Claro que sí, sonrió, dándome palmaditas en el hombro. Palmaditas, como se le hace a un niño. Pero igual vamos a contratar a alguien, por precaución. 3 días después llegó Estela. Una mujer de unos 50 años, uniformada de blanco, que Karina presentó como su nueva asistente de cuidados. No le pedí opinión. No me consultaron. Simplemente llegó. Estela era amable pero firme. Controlaba mis medicinas, vitaminas que Karina había comprado y que yo no necesitaba. Revisaba lo que comía. Sugería que descansara cuando yo quería salir al patio. En 2 semanas, mi propia casa se sentía como una prisión con barrotes invisibles. Pero había alguien que sí veía la verdad, alguien que se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Matías. Mi nieto empezó a llegar después de la escuela, cuando Karina no estaba. Se saltaba la ruta del camión escolar y caminaba 8 cuadras extra solo para verme. Entraba por la puerta de servicio que daba al callejón, la que Karina todavía no sabía que yo nunca cerraba con llave. «Abuela», me dijo un día, sentado en el piso de mi habitación mientras comíamos galletas de animalitos escondidas. «Mi papá está raro. Hace todo lo que Karina dice. Y ella dice cosas horribles de ti cuando mi papá no escucha». «¿Qué tipo de cosas?» Matías bajó la mirada, avergonzado de tener que repetirlo. «Que estás senil, que pronto no vas a poder cuidarte sola, que la casa es demasiado grande para una persona con problemas mentales». «Problemas mentales». Abracé a mi nieto y él me abrazó de vuelta, fuerte, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. «No estás loca, abuela, yo sé que no. Lo que pasa es que ella es mala, mala». Una palabra simple de un niño de 13 años que capturaba perfectamente lo que los adultos nos negábamos a ver. La gota que derramó el vaso llegó en una reunión familiar a mediados de diciembre. Rodrigo organizó una cena en un restaurante del centro para celebrar su cumpleaños. Asistieron sus tíos, primos, gente que no veía hace meses. Yo me vestí con mi mejor saco color coral y los aretes de plata que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 30. Estaba emocionada. Finalmente vería a mi familia. Podría hablar con ellos, explicarles lo que estaba pasando. Karina me recibió en la entrada del restaurante con una sonrisa radiante. «Suegrita, qué linda se ve. Venga, la voy a sentar aquí conmigo para cuidarla». Me llevó a una mesa en la esquina, apartada del resto. Durante toda la cena, cada vez que alguien intentaba acercarse a hablar conmigo, Karina intervenía con delicadeza mortal. «Ay, perdón, es que doña Coco se cansa mucho con tanto ruido. Mejor la dejamos descansar, ¿sí? O peor. Tiene días buenos y días malos, ya saben cómo es esto. Hoy está un poquito confundida». Confundida. Yo estaba perfectamente lúcida. Pero cada vez que intentaba hablar, que intentaba decir algo coherente, Karina me interrumpía o desviaba la conversación. Y vi cómo mi familia me miraba. Con lástima, con compasión, como se mira a alguien que ya no está del todo presente. Mi prima Cecilia me susurró al oído cuando fue al baño. «Coco, qué bendición que Rodrigo encontró a una mujer tan dedicada. Karina me contó todo el trabajo que es cuidarte. Eres muy afortunada de tenerla». Afortunada. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la oscuridad de mi habitación y lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Ernesto. Lloré porque estaba perdiendo todo: mi dignidad, mi autonomía, mi familia, mi cordura. Me estaban pintando como una anciana senil. Y lo peor de todo era que lo estaban haciendo tan bien que hasta mis seres queridos les creían. Solo Matías seguía viniendo. Solo él seguía creyéndome. Pero un niño de 13 años no podía salvarme de esto. Necesitaba hacer algo. Necesitaba un plan. Lo que no sabía todavía era que Karina también tenía un plan. Uno mucho más grande de lo que yo imaginaba, y estaba a punto de ejecutarlo. El 18 de diciembre, 3 días antes del solsticio de invierno,
Karina ejecutó su movimiento definitivo. Llegó a media mañana con un hombre de traje gris marengo y portafolio de piel. Se presentó como el licenciado Germán Villalobos, notario público número 47. Traía una sonrisa profesional y ojos que no sonreían. «Señora Mendoza, es un placer conocerla», dijo, estrechando mi mano con firmeza calculada. «Su hijo Rodrigo me ha contratado para ayudarles con unos asuntos legales muy importantes. Asuntos que protegerán su patrimonio y su futuro». Rodrigo estaba ahí también, sentado en mi sala como si fuera su propio living. Vestía camisa celeste y pantalón de vestir. Tenía esa expresión seria que usaba cuando quería parecer responsable. «Mamá, siéntate por favor. Esto es importante». Me senté en el sillón que había sido de mi abuela, ese de respaldo alto tapizado en terciopelo verde olivo. Sentí el frío de la tela atravesando mi blusa de algodón. Karina me trajo té de manzanilla en mi taza favorita, la de porcelana con florecitas azules. Un gesto amable que me puso más nerviosa todavía. El notario abrió su portafolio y sacó una pila de documentos. Eran tantos. El papel crujió cuando los extendió sobre la mesa de centro, ese sonido seco que te recuerda que lo que viene es irreversible. «Doña Socorro», comenzó con voz pastosa, «lo que vamos a hacer hoy es asegurar que usted esté protegida. A su edad, es fundamental tener todo en orden legal. Rodrigo, como su único hijo y heredero, debe tener las herramientas para cuidar de usted si algo llegara a pasar. Si algo llegara a pasar. Como si la muerte fuera un accidente de tránsito que podía ocurrir en cualquier esquina». «¿Qué tipo de documentos son estos?», pregunté, intentando leer las letras pequeñas que bailaban frente a mis ojos. Había olvidado mis lentes en la habitación. «Mamá, son poderes generales», explicó Rodrigo, inclinándose hacia adelante, «para que yo pueda manejar tus asuntos si tú no puedes. También hay un testamento actualizado y un fideicomiso para proteger la casa». Proteger la casa. Esas palabras otra vez. No entiendo por qué necesito esto ahora. «Porque es lo responsable, señora Mendoza», intervino Karina, sentándose a mi lado, demasiado cerca. «Imagínese que le pasa algo, un infarto, un accidente. Sin estos documentos, todo se complica. Los trámites se vuelven imposibles. Rodrigo no podría ayudarla». El notario comenzó a explicar cada documento con esa voz monótona que tienen los abogados cuando saben que nadie está escuchando realmente. Habló de poderes irrevocables, de administración de bienes, de tutela, de representación legal. Las palabras se mezclaban en mi cabeza como arena movediza. «Básicamente», resumió, «usted le otorga a su hijo Rodrigo la facultad de administrar todos sus bienes, la casa, el terreno de Cuernavaca, sus cuentas bancarias. Él tomará las decisiones financieras y legales que sean necesarias para su bienestar. Todas las decisiones. Mi casa, mi terreno, mi dinero. Pero yo puedo tomar mis propias decisiones», dije, sintiendo cómo mi voz sonaba pequeña, como la de una niña asustada. «Claro que sí, mamá. Esto es solo por precaución». Rodrigo me puso una mano en el hombro, una mano que se suponía debía consolarme pero que pesaba como plomo. Karina acercó una pluma dorada. «Suegrita, confíe en su hijo. Él solo quiere lo mejor para usted». Miré los documentos. 20, 30 páginas de letra minúscula. Cláusulas, subcláusulas, términos legales que nunca había visto. Mi cabeza comenzó a doler. Esa punzada detrás de los ojos que me avisaba que estaba a punto de llorar. «¿Puedo leerlos con calma? ¿Llevarlos a revisar con otro abogado?». El silencio que siguió fue denso como el lodo. «Mamá», la voz de Rodrigo se endureció apenas, «¿no confías en mí?». Esa pregunta, esa maldita pregunta que no tenía respuesta correcta. «No es eso, hijo. Es que son muchas cosas y yo...». «El licenciado Villalobos nos está haciendo un favor viniendo hasta acá», interrumpió Karina.
Es un hombre muy ocupado. Si lo dejamos para después, tendremos que esperar semanas para otra cita. Y usted sabe que en estas fechas todo se complica. Presión. Sentía la presión cerrándose alrededor de mi garganta como un collar demasiado apretado. Además, agregó el notario, todo esto es estándar. Lo hacen miles de familias. Es simplemente ordenar su patrimonio de manera inteligente. Rodrigo me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro. Mamá, por favor, hazlo por mí. Para que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estás protegida. Y firmé. Firmé porque estaba cansada, porque mi hijo me lo pedía, porque Karina me sonreía con esa dulzura venenosa, porque el notario tamborileaba sus dedos sobre el portafolio como diciendo, apúrese, porque no quería parecer una vieja terca y paranoica. Firmé cada página que me indicaron. 10, 15 firmas. Mi nombre una y otra vez, Socorro Mendoza Ruiz. Una rúbrica que se fue haciendo más temblorosa con cada papel. Cuando terminé, el notario recogió todo con eficiencia militar. Perfecto. En 3 días hábiles, todo estará registrado y legalizado. Se fueron 1 hora después. Rodrigo me besó la frente. Gracias, mamá. Hiciste lo correcto. Karina me abrazó, y en ese abrazo sentí su victoria. Descanse, suegrita. Todo va a estar bien ahora. Esa noche, Matías llegó por la puerta de servicio como siempre, pero venía con el rostro descompuesto. «Abuela», susurró cerrando la puerta de mi habitación. Los escuché. Karina y mi papá. Estaban en el carro. Pensaron que yo no oía porque tenía los audífonos puestos, pero no estaba escuchando música. «¿Qué dijeron, mi amor?» Karina le dijo a mi papá. «Ya está, firmó todo. Ahora tenemos control total. En menos de 2 meses podemos empezar con el siguiente paso». Matías tragó saliva. Y mi papá le contestó, «Sigues siendo una genio, amor. Valió la pena esperar». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Siguiente paso?», repetí como una idiota. «¿Qué siguiente paso?». «No sé, abuela», pero Karina se reía como una villana de película. Esa madrugada no dormí. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, llamé a Rodrigo. Necesitaba hablar con él. Necesitaba que me explicara qué había firmado realmente. Karina contestó su teléfono. «Buenos días, suegrita». Rodrigo salió de viaje. Un proyecto urgente en Monterrey. Estará fuera 2 semanas. 2 semanas. Justo ahora. ¿Dejó los documentos que firmé? Necesito revisarlos. Ah, no. El notario se llevó todo. Son documentos oficiales, ya están en proceso de registro. ¿Para qué los necesita? Para leerlos con calma. Una pausa. Luego, esa risa cristalina. Ay, suegrita, pero si ya los firmó, ya no puede cambiar nada. Descanse, no se preocupe por esas cosas. Rodrigo se encarga de todo ahora. Colgó. Me quedé ahí, sentada en la oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono muerto, entendiendo finalmente la verdad completa. Acababa de entregarle mi vida entera a una serpiente, y mi propio hijo había abierto la puerta para que entrara. Pasé 3 días en una niebla de miedo y confusión. 3 días intentando recordar qué exactamente había firmado, qué palabras había leído entre esas páginas interminables. Pero mi memoria era como agua entre los dedos. El 4.º día, don Jacinto tocó mi puerta a las 7 de la mañana. Estaba pálido, sudando a pesar del frío decembrino. Traía su gorra de siempre apretada entre las manos, como si fuera un salvavidas. «Doña Coco, perdone que venga tan temprano», susurró, mirando hacia ambos lados del pasillo como un conspirador. «Pero necesito contarle algo. No puedo quedarme callado». Lo hice pasar a la cocina. Le preparé café mientras él se retorcía las manos, nervioso, buscando las palabras. Ayer la vi. A su nuera. En el café La Parroquia, ese de la esquina con Insurgentes. ¿Y?
Mi corazón ya empezaba a acelerarse. Estaba con un hombre, no su hijo, otro hombre de traje, con un maletín. Revisaban papeles sobre la mesa, y doña Coco se inclinó hacia adelante, bajando más la voz. Escuché parte de la conversación. Hablaban de su casa, de evaluaciones, de plazos. El hombre dijo algo sobre, en cuanto se registren los poderes, podemos proceder con la venta. La taza que sostenía tembló en mis manos. ¿Venta? ¿De qué venta hablaban? No alcancé a escuchar más, pero doña Coco, ese hombre, lo he visto antes, es agente inmobiliario, tiene una oficina 3 cuadras arriba, se llama Heriberto Campos. Me costó respirar. Las paredes de mi cocina, esas paredes que habían escuchado 70 años de conversaciones familiares, parecían cerrarse sobre mí. Gracias por decirme, don Jacinto. Cuando se fue, me quedé sentada mirando mi café enfriarse. Venta. Karina estaba hablando de vender. ¿Qué? ¿La casa? ¿Mi casa? No podía ser. Rodrigo nunca permitiría eso. ¿O sí? Necesitaba ayuda. Ayuda real, profesional, alguien que pudiera decirme exactamente qué había firmado y qué significaba. Pensé en Leticia, mi amiga desde la secundaria, abogada jubilada, la única persona en quien podía confiar completamente. Marqué su número con dedos temblorosos. Coco, qué bueno que llamas. Estaba preocupada por ti. Leticia, necesito que me ayudes. Urgente. Nos vimos esa misma tarde en su casa, lejos de oídos indiscretos. Le conté todo. Los documentos, el notario, la conversación que Matías escuchó, lo que don Jacinto vio en el café. Leticia me escuchó en silencio, tomando notas en su libreta amarilla de siempre. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Coco, esto es grave, muy grave. Necesito conseguir copias de esos documentos. ¿Cómo? El notario se los llevó todos. Los notarios están obligados a guardar expedientes. Voy a solicitar copias certificadas. Tú eres la otorgante, tienes derecho. Se levantó, ya marcando números en su teléfono. Mientras tanto, voy a hacer algunas investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones? Sobre Karina. ¿Sabes su apellido completo? Salazar. Karina Salazar. ¿De dónde es? Me di cuenta con horror de que no sabía. En 6 meses, nunca había sabido realmente de dónde venía esa mujer, quiénes eran sus padres, dónde había estudiado. Cada pregunta que hice siempre fue desviada con una sonrisa. No lo sé, admití, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. Leticia asintió sin juzgarme. Voy a averiguarlo. Tengo contactos. Dame 3 días. Esos 3 días fueron una tortura. Cada vez que veía a Karina, cada vez que me sonreía con esa dulzura falsa, quería gritarle: «Sé lo que estás haciendo». Pero me callaba. Por primera vez en semanas usé su misma arma. Fingir. Fingí estar confundida. Fingí estar cansada. Fingí ser la vieja tonta que ella necesitaba que fuera. Y mientras tanto, esperé. La llamada de Leticia llegó la tarde del 22 de diciembre. Su voz sonaba diferente. Tensa. «Coco, ven a mi casa. Ahora. Encontré algo». Cuando llegué, había documentos esparcidos por toda su mesa del comedor. Papeles oficiales, impresiones de internet, fotografías. «Siéntate», me dijo, y el tono me dijo que necesitaría estarlo. Me mostró los documentos que había firmado. Leticia los había conseguido a través de un colega que todavía trabajaba. Los leímos juntas, línea por línea. Mi estómago se convirtió en piedra. Poder general irrevocable. Rodrigo podía vender, hipotecar, disponer de cualquier propiedad a mi nombre sin mi consentimiento. El testamento dejaba todo a Rodrigo. ¿Y el fideicomiso? El fideicomiso era una trampa legal que, en la práctica, ponía la casa bajo su control inmediato. «Coco», Leticia me apretó la mano. «Con estos documentos, y dado que Rodrigo está casado bajo régimen de bienes mancomunados con Karina, ella también tiene control». Terminé la frase, sintiendo náuseas.
Exactamente, pueden vender todo. La casa, el terreno, y legalmente no necesitan tu autorización. Me derrumbé en la silla. Todo mi mundo, todo mi patrimonio, todo lo que mis abuelos construyeron, lo que mis padres cuidaron, lo que Ernesto y yo protegimos durante 40 años de matrimonio. Todo estaba ahora en manos de una mujer que apenas conocía. Pero hay más, dijo Leticia, y su voz tenía un filo de furia contenida. Investigué a Karina Salazar. Tengo una prima que trabaja en el Registro Civil de Guadalajara. Coco. Karina está casada. Ya sé, con Rodrigo. No, con otro hombre, Miguel Ángel Fuentes. Se casaron hace 5 años, nunca se divorciaron. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Que el matrimonio con tu hijo es bigamia. Es nulo, es un delito federal. Leticia puso frente a mí una copia del acta matrimonial. Ahí estaba, Karina Salazar Medina, casada con Miguel Ángel Fuentes Ramírez, 15 de marzo de 2020, Guadalajara, Jalisco. Esto no es todo, continuó Leticia, sacando más papeles. Encontré casos similares. En Puebla, en 2021, una señora de 73 años denunció a una mujer llamada Karina Salazar por fraude. La mujer se casó con su hijo viudo, obtuvo poderes, intentó vender la casa familiar. El caso se cerró por falta de pruebas, pero el patrón es idéntico. Me mostró artículos de periódicos locales, denuncias archivadas, testimonios. En Querétaro, 2022, lo mismo. Otra familia, otro hijo vulnerable, otra viuda despojada casi de su patrimonio. En total, encontré 4 casos en 3 estados diferentes. ¿Y nadie la ha detenido? Cambia de nombre ligeramente, usa documentos falsos, se mueve rápido. Para cuando las autoridades reaccionan, ya desapareció con el dinero. Leticia me miró directo a los ojos. Coco, no eres paranoica. No estás loca. Eres la víctima de una estafa elaborada. Y tu hijo es su cómplice, consciente o no. Las lágrimas vinieron entonces. Todas las que había contenido durante meses salieron en oleadas. Lloré por mi hijo, hipnotizado por esa víbora. Lloré por mi casa, por mi dignidad robada. Lloré por ser tan ingenua, tan confiada. Leticia me abrazó mientras sollozaba. Todavía podemos hacer algo, pero necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos evidencia que ate a Karina directamente al fraude. ¿Cómo? Tengo una sobrina, Miranda. Es abogada especialista en fraudes familiares en Ciudad de México. De las mejores. Podemos consultarla. Esa noche volví a mi casa con un objetivo claro por primera vez en meses. Iba a detenerla. No sabía cómo todavía, pero iba a recuperar mi vida, aunque tuviera que convertirme en algo que nunca había sido, aunque tuviera que jugar tan sucio como ella. Pasaron 3 semanas desde que Leticia me mostró la verdad. 3 semanas en las que no hablé con Rodrigo, quien seguía de viaje. 3 semanas planificando en silencio con Miranda, la sobrina abogada. Pero Karina se movió más rápido. El 15 de enero amaneció gris. Uno de esos días en que el cielo de la Ciudad de México se carga de nubes bajas que parecen aplastar la ciudad. Yo estaba preparando avena en la estufa cuando escuché los golpes en la puerta. No era un toque normal. Era el sonido de autoridad. Firme, insistente, oficial. Abrí con el delantal todavía puesto, manchado de canela. Karina estaba ahí, pero no venía sola. A su lado había 2 cerrajeros con cajas de herramientas y un hombre de traje oscuro que sostenía una carpeta de piel café. Detrás de ellos, un oficial del juzgado con uniforme y gesto aburrido. «Buenos días, suegrita», dijo Karina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento tener que hacer esto, pero es por su propio bien». «¿Hacer qué?». El hombre del traje se adelantó. «Señora Mendoza, soy el licenciado Arturo Sánchez, del juzgado familiar. Traigo una orden de protección temporal». Me extendió unos papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. Leí palabras sueltas: interdicción,
incapacidad mental, peligro para sí misma. No entiendo. ¿Qué es esto? Es un procedimiento para protegerla, explicó el licenciado con esa voz burocrática que usan los funcionarios cuando no quieren involucrarse emocionalmente. Su familia solicitó una evaluación de su estado mental. Tenemos aquí un dictamen médico del doctor Osvaldo Prieto, neurólogo, que determina que usted presenta signos de demencia senil avanzada y necesita cuidados especializados. ¿Qué doctor? Yo nunca he visto a ningún doctor Prieto. Karina suspiró teatralmente. Ay, suegrita, por eso mismo. Ya ve cómo está su memoria. El doctor Prieto la revisó hace 2 semanas. Rodrigo la llevó. ¿No se acuerda? Mentiras. Todo era mentira. Rodrigo llevaba 1 mes sin venir. La orden establece que, por su seguridad, debe ser trasladada temporalmente a una residencia geriátrica mientras se completa la evaluación, continuó el licenciado. Y que la propiedad debe ser asegurada para evitar que usted se lastime o cause daños. ¿Asegurada? Mi voz subió de volumen. Esta es mi casa. No pueden sacarme de mi propia casa. Señora, por favor, no se altere. El oficial se acercó, poniendo una mano en su cinturón donde colgaba la macana. Solo cumplimos con la orden judicial. Los cerrajeros ya estaban entrando. Karina les indicaba con gestos. Cambien esa cerradura primero, luego esa. Esto no podía estar pasando. No era real. Esperen, llamen a mi abogada. Esto es ilegal. Suegrita, por favor. Karina se acercó, intentando tomarme del brazo. Retrocedí como si quemara. No queremos usar la fuerza. Sea razonable. Esto es temporal, solo hasta que se sienta mejor. Los vecinos empezaban a asomarse. Doña Margarita de enfrente, el señor Campos de al lado, la familia Herrera de la esquina. Vi sus caras de curiosidad y lástima a través de sus ventanas. Me estaban sacando de mi casa frente a todo el vecindario. Tengo derechos, dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a nublar mi vista. No pueden hacer esto sin un juicio, sin que yo me defienda. Ya hubo una audiencia preliminar, respondió el licenciado, revisando sus papeles. Su hijo Rodrigo compareció como familiar responsable. El juez determinó que existía riesgo inmediato. Rodrigo no está ni en la ciudad. Llegó ayer específicamente para esto. Karina sonrió. Está en un hotel, esperando a que todo se resuelva. No quiso venir porque le duele mucho verte así, pero firmó todo lo necesario. El sonido de un taladro perforando mi puerta principal me atravesó como una bala. Estaban cambiando las cerraduras. Estaban sellando mi casa mientras yo seguía adentro. No pueden. Mi voz se quebró. Y entonces escuché el grito. ¡Abuela! Matías apareció corriendo por el pasillo. Acababa de llegar de la escuela, todavía con su mochila al hombro. Su rostro estaba desencajado, lleno de terror. ¿Qué le están haciendo a mi abuela? Se lanzó hacia mí, abrazándome con esa fuerza desesperada de los niños cuando tienen miedo de que algo terrible esté pasando. Matías, cariño, vete a casa, dijo Karina con voz dulce. Esto es cosa de adultos. No van a sacar a mi abuela de su casa. Ella no está loca. Tú eres la que está mal. El oficial se acercó. Niño, no compliques las cosas. Mi abuela tiene razón. Ustedes están robando. Matías me apretó más fuerte, como si pudiera protegerme con su cuerpo delgado de 13 años. Llamen a la policía de verdad. Esto es un robo. Karina perdió un segundo su máscara. La vi. Una sombra de irritación cruzó su rostro perfecto. Rodrigo, dijo al teléfono que acababa de sacar. Tu hijo está aquí haciendo un escándalo. Necesito que vengas a controlarlo. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Don Jacinto salió de su casa. Luego doña Margarita. Después los Herrera. Uno por uno, mis vecinos de 40 años comenzaron a acercarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó don Jacinto con su voz grave. Un asunto familiar privado, respondió el licenciado, incómodo.
Les pido que se retiren. Doña Coco es nuestra vecina desde que yo era niña, intervino doña Margarita cruzando los brazos. No vamos a dejar que se la lleven así como así. ¿Tienen orden de desalojo? Muéstrenla. Es una orden de protección, no de desalojo, aclaró el oficial. ¿Protección de qué? ¿De su propia casa? Don Jacinto se plantó frente a la puerta. Esa señora está perfectamente bien de la cabeza. La veo todos los días, conversa normal, hace sus cosas. Esto huele mal. Los cerrajeros se detuvieron, mirando la escena con incomodidad. El licenciado sudaba a pesar del frío. Karina apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Si no se retiran, tendré que llamar a la policía, amenazó el oficial. Llámela, retó don Jacinto, y cuando llegue, explicará con qué autoridad están desalojando a una anciana de su propiedad basándose en un papel que nadie ha verificado. Hubo un momento de tensión donde todo pudo explotar. Matías lloraba en silencio contra mi hombro. Yo temblaba tanto que apenas podía sostenerme en pie. Finalmente, el licenciado guardó sus papeles. Esto no se va a quedar así. Volveremos con más autoridad. Cuando vuelvan, traigan una orden real, dijo doña Margarita. Karina me miró con un odio puro que ya no intentó esconder. Esto solo retrasa lo inevitable, suegrita. Al final, usted saldrá de esta casa, de una forma u otra. Se fueron. Los cerrajeros, el licenciado, el oficial. Karina fue la última en irse, caminando con esos tacones que hacían clic, clic, clic sobre las baldosas de mi entrada. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron. Caí al piso. Matías y don Jacinto me sostuvieron, pero ya no tenía fuerzas. Lloré como no había llorado en mi vida. Sollozos que salían desde lo más profundo, desde un lugar de dolor que no sabía que existía. Me habían humillado frente a mis vecinos. Me habían tratado como una demente. Habían intentado arrancarme de mi hogar como si fuera basura, y mi hijo, mi propio hijo, había firmado los papeles para que eso sucediera. Esa noche, sola en mi habitación, con la puerta asegurada y Matías durmiendo en el sillón de la sala porque se negó a irse, encontré la fotografía de Ernesto en mi buró. La tomé con manos temblorosas. Mi amor, le susurré a esa imagen en blanco y negro. ¿Qué hago? Me quitaron a nuestro hijo. Me están quitando todo. Y en el silencio de esa habitación oscura, algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir miedo y empecé a sentir furia. Lloré durante 3 días completos. El primer día lloré por mi hijo perdido, por el niño que alguna vez construía castillos de arena en Cuernavaca y que ahora firmaba documentos para sacarme de mi casa. El segundo día lloré por mi ingenuidad, por haber abierto mi puerta a esa víbora con sonrisa de porcelana. El tercer día lloré por todas las veces que me había tragado mis palabras, que había agachado la cabeza, que había permitido que me trataran como si fuera invisible. Pero al cuarto día dejé de llorar. Me levanté antes del amanecer. Me bañé con agua fría, de esas duchas que te despiertan hasta el alma. Me vestí con mi pantalón de mezclilla favorito y mi blusa color mostaza, la que Ernesto decía que me hacía ver poderosa. Me trencé el cabello como lo hacía mi abuela, firme, sin un mechón fuera de lugar. Me paré frente al espejo del baño y me miré realmente, sin piedad, sin excusas. Vi a una mujer de 68 años que había sobrevivido a pobreza, a la muerte de sus padres, a 40 años de matrimonio con sus altos y bajos, a la viudez, a la soledad. Una mujer que había cosido durante décadas, que había levantado un hijo sola cuando Ernesto trabajaba turnos dobles, que había administrado una casa y un negocio sin ayuda de nadie. No eres una víctima, me dije a mi reflejo. Eres Socorro Mendoza, y nadie, absolutamente nadie, te va a arrebatar lo que es tuyo. Mi voz sonó diferente, más grave, más firme. Ese mismo día llamé a Miranda, la sobrina de Leticia. Nos vimos en una cafetería del centro,
lejos de miradas conocidas. Era una mujer de unos 35 años, con lentes rectangulares y una carpeta llena de notas. Nada de sonrisas falsas, nada de condescendencia. «Señora Mendoza», me dijo después de escuchar mi historia completa, «lo que voy a decirle no es agradable. Karina tiene ventaja legal. Los documentos que firmó son válidos. La orden de interdicción, aunque se detuvo, puede reactivarse. Y su hijo está de su lado, lo cual complica todo». «¿Entonces ya perdí?» No dije eso. Miranda se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Dije que ella tiene ventaja, pero las estafadoras como Karina cometen errores. Se confían. Y cuando lo hacen, dejamos de jugar en su terreno y empezamos a jugar en el nuestro. ¿Qué necesitas que haga?» «Primero, fingir. Necesito que sea la señora confundida, que Karina espera que sea. Baje la guardia de ella. Hágala sentir que ganó». Cada palabra que Miranda decía tenía sentido. Karina esperaba resistencia, drama, pleitos. No esperaría sumisión. Segundo, evidencia. Necesitamos probar el fraude de manera irrefutable. Grabaciones, documentos, testigos. Tengo a Matías. Mi nieto escuchó conversaciones. Un menor puede declarar, pero necesitamos más. Necesitamos pruebas directas que vinculen a Karina con el engaño. Pasé la siguiente semana investigando en silencio. Miranda me enseñó a usar aplicaciones de grabación en mi viejo celular. Me mostró cómo documentar cada conversación sospechosa, cada amenaza velada. Y descubrimos algo más. Miranda tenía un contacto en el Registro Civil de Guadalajara. No solo confirmó el matrimonio de Karina con Miguel Ángel Fuentes, descubrió que ese hombre había estado visitando la Ciudad de México. Había registros de hotel, recibos de restaurantes. Karina no estaba sola en esto. «Están trabajando juntos», me explicó Miranda una tarde, mostrándome fotografías que su investigador privado había tomado. «Karina seduce, se casa, obtiene poderes. Miguel Ángel maneja la parte de venta y lavado de dinero. Han hecho esto al menos 4 veces en los últimos 6 años». Vi las fotos. Karina y Miguel Ángel sentados en un restaurante de la zona rosa, revisando documentos. Karina entregándole un sobre grueso. Miguel Ángel besándola en los labios. Mi hijo era solo una pieza más en su juego. ¿Qué hacemos con esto? Esperamos el momento perfecto para usarlo. Mientras tanto, usted sigue con la actuación. Y actué. Cuando Karina venía, yo estaba confundida. Olvidaba dónde ponía las cosas. Preguntaba por Rodrigo con voz temblorosa. Le agradecía por cuidarme tan bien. Vi cómo relajaba sus hombros, cómo su sonrisa se volvía más auténtica, cómo empezó a hablar por teléfono sin esconderse tanto. Matías se volvió mi aliado secreto. Ese niño de 13 años tenía más valor que muchos adultos. Instalamos juntos cámaras minúsculas en la sala, en el comedor, en los lugares donde Karina más hablaba. Eran del tamaño de botones, compradas en una tienda de espionaje que Miranda conocía. «Abuela», me dijo Matías una tarde mientras ajustábamos una cámara detrás del reloj de péndulo, «cuando esto termine, ¿vas a perdonar a mi papá?» La pregunta me dolió más que cualquier humillación. «No lo sé, mi amor. Primero necesito salvarnos. Luego veremos si hay algo que perdonar». Las grabaciones comenzaron a dar frutos. Capturamos a Karina hablando con Miguel Ángel sobre liquidar la propiedad antes de marzo. Grabamos su conversación con un notario corrupto sobre acelerar el registro de escrituras. Documentamos cada mentira, cada manipulación, pero necesitábamos algo más, algo definitivo, algo que no dejara duda alguna de sus intenciones criminales. Y entonces, Karina misma nos dio la oportunidad. Una tarde de mediados de febrero me anunció con esa alegría falsa: «Suegrita, ¿qué le parece si hacemos una cena de Año Nuevo tardía? Una celebración familiar para empezar bien este año. Invitamos a todos, tíos, primos, vecinos. Demostramos que somos una familia unida». Una familia unida. Las palabras me dieron náuseas,
pero entendí inmediatamente lo que Miranda me había enseñado a ver. Esto era su jugada final. Una exhibición pública de su cuidado hacia mí antes del golpe definitivo. «Me parece hermoso», respondí con voz de abuela agradecida. «Hace tanto que no tenemos una fiesta en casa». Karina sonrió victoriosa. «Déjemelo todo a mí. Usted solo disfrute». Cuando se fue, llamé a Miranda. «Va a hacer la cena, la fecha perfecta para su plan final». «Entonces será la fecha perfecta para el nuestro», respondió Miranda. «Señora Mendoza, ¿está lista para terminar esto?» Miré por la ventana de mi sala. Mi casa, bañada en la luz dorada del atardecer. Las paredes que conocían cada secreto de mi familia. El piso que había visto crecer a 3 generaciones. «Más que lista», dije, «estoy hambrienta». Porque había descubierto algo sobre mí misma durante esas semanas de fingir debilidad. No era débil. Nunca lo había sido. Solo había estado dormida, y ahora estaba completamente despierta. La cena de Año Nuevo se fijó para el 29 de diciembre. Una fecha tardía, pero Karina insistió. «Para que todos se recuperen de las fiestas pasadas, suegrita. Será nuestra propia celebración. Nuestra. Como si alguna vez hubiéramos sido un equipo». Tenía menos de 3 semanas para preparar la trampa perfecta. 3 semanas para convertir su momento de triunfo en su caída más estrepitosa. Miranda llegó a mi casa disfrazada de técnica de internet. Llevaba overol azul marino y una caja de herramientas real. Karina no estaba. Había ido a hacer compras para la fiesta. «Tenemos ventanas de 2 horas cuando ella sale», me dijo Miranda mientras instalaba equipos más sofisticados. «Vamos a cubrir cada ángulo». Instalamos micrófonos direccionales en las lámparas del comedor. Cámaras de alta definición dentro de los marcos de fotos de la sala. Un sistema de grabación continua que se activaba con movimiento. Todo conectado a un servidor en la nube que solo Miranda y yo podíamos acceder. «Si estornuda en esta casa, lo vamos a tener grabado», dijo con una sonrisa feroz. Pero necesitábamos más que grabaciones. Necesitábamos que Karina se incriminara completamente. Y para eso necesitábamos saber exactamente cuál era su plan. La respuesta llegó 4 días después. Matías vino corriendo una tarde, con el rostro rojo del esfuerzo. Había corrido las 8 cuadras desde su escuela sin parar. «Abuela, lo tengo todo». Había hecho algo increíblemente arriesgado y extraordinariamente inteligente. Sabiendo que Karina guardaba su laptop en mi antigua oficina, había instalado un programa espía cuando ella fue al baño. Un programa que Miranda le había dado, que copiaba todos los correos y documentos. «Matías, eso fue peligroso», le dije, aunque mi corazón se hinchaba de orgullo. «Tú dijiste que a veces hay que arriesgar para ganar, abuela». Revisamos los archivos esa misma noche. Miranda vino en persona, y lo que encontramos nos heló la sangre. Karina tenía un comprador, un desarrollador inmobiliario llamado Heriberto Campos, el mismo que don Jacinto había visto. El precio, 4.200.000 pesos, 300.000 pesos por debajo del valor real. Suficiente descuento para tentarlo, suficiente dinero para desaparecer cómodamente. Pero había más. Correos entre Karina y Miguel Ángel Fuentes, planificando cada detalle. «En cuanto tengamos la escritura transferida, vendemos. Dividimos 60-40 como siempre. Ella nunca sabrá qué pasó hasta que sea tarde». «¿Y Rodrigo?» «Rodrigo es un idiota enamorado. Para cuando despierte ya estaremos en Cancún. Con su parte puede consolarse». Su parte. Le iban a dar una miseria a mi hijo y desaparecer con el resto. Otro correo, más reciente, detallaba el plan completo. Después de la cena del 29, presentamos la declaración final de incapacidad. El juez Morales ya está arreglado. Le dimos 150.000. El 2 de enero firma la interdicción definitiva. El 5 de enero transferimos la escritura. El 10 cerramos la venta. El 15 estamos fuera del país. Tenían cada paso calculado, juez corrupto incluido. «Esto es oro», dijo Miranda,
copiando todo en múltiples dispositivos. Con esto podemos no solo detenerla, sino meterla a la cárcel por años. Bigamia, fraude, falsificación de documentos, soborno a funcionario público. ¿Pero cómo usamos esto sin que escape? Miranda sonrió. Esa sonrisa que me recordó que no era solo una abogada cualquiera, era una cazadora. Le damos exactamente lo que quiere, la cena perfecta frente a todos los testigos, y cuando se sienta más segura, más victoriosa, ahí es cuando mostramos las cartas. Pasamos los siguientes días refinando cada detalle. Miranda contactó a un fiscal de su confianza, alguien que no estaba en la nómina de Karina. Le mostró las pruebas preliminares. El fiscal se mostró muy interesado. «Necesito que la atrapen en flagrancia», dijo. «Con las grabaciones y documentos es suficiente para una orden, pero si logramos que confiese directamente sus intenciones fraudulentas frente a testigos, el caso se vuelve hermético. Entonces diseñamos la trampa dentro de la trampa». Yo actuaría mi papel de abuela confundida durante la cena. Karina se confiaría. En algún momento saldría a hacer esa llamada que siempre hacía, pensando que nadie la escuchaba. Pero Matías la seguiría. Y grabaría todo con el teléfono que Miranda le había dado, uno con audio de calidad profesional. «¿Y si sospecha?», preguntó Matías, nervioso pero decidido. «No va a sospechar de un niño», respondió Miranda. «Los criminales nunca sospechan de los niños. Es su mayor error». Le enseñamos a Matías exactamente qué hacer. Seguirla discretamente, mantener el teléfono grabando en el bolsillo, volver corriendo para avisarme lo que escuchó, en voz alta, frente a testigos. «Necesito que parezca natural», le instruí. «Asustado, genuino, como si realmente acabaras de descubrir algo terrible». Matías practicó su actuación durante días. Ese niño tenía un talento innato. Mientras tanto, descubrí algo más revisando las cámaras que ya teníamos instaladas. Karina había estado trayendo cosas de la casa, poco a poco, pensando que no notaría. El juego de té de porcelana alemana de mi abuela, los candelabros de plata del comedor, el reloj de oro de Ernesto. Las iba sacando en su bolsa enorme, casi una maleta, cada vez que venía. Las estaba vendiendo. Encontramos los anuncios en línea. Antigüedades familiares, excelente estado, por una fracción de su valor real. «Está financiando su escape», dijo Miranda, «juntando efectivo que no pueda rastrearse». Le pedí a Miranda que comprara algunas de esas piezas a través de un intermediario, como evidencia adicional, y porque la idea de recuperarlas me daba una satisfacción oscura. Rodrigo apareció 3 días antes de la cena. No había hablado con él en semanas. Llegó con flores, rosas amarillas, mis favoritas, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. «Mamá», dijo en la entrada, con esa voz de niño arrepentido que usaba cuando hacía algo malo. «Necesitamos hablar». Lo dejé pasar, actuando. Siempre actuando. Sé que has estado molesta, sé que lo de la orden fue fuerte, pero tienes que entender que solo nos preocupamos por ti. «Lo sé, hijo», dije con voz temblorosa, perfectamente medida. «Karina solo quiere lo mejor para mí». Vi el alivio en su rostro. Qué fácil era engañarlo. Qué rápido creía lo que quería creer. «La cena va a ser hermosa», continuó. «Karina ha trabajado tanto para que sea especial. Para empezar bien el año, como familia». Familia. Esa palabra otra vez. Tan manoseada, tan vacía viniendo de sus labios. «Estoy muy agradecida», mentí, y lo abracé. Sentí cómo se relajaba contra mí. Tengo mucha suerte de tener un hijo que me cuida tanto. Cuando se fue, Miranda estaba en la cocina, escuchando todo por los micrófonos. «Actuación impecable», dijo. «Merece un premio de la Academia». «No es actuación cuando duele», respondí. Y por primera vez desde que empezó todo esto, Miranda me miró con algo más que profesionalismo. Me miró con compasión. «Va a doler más antes de que mejore», me advirtió. «Cuando todo salga a la luz, Rodrigo va a estar destrozado.
Va a saber que su esposa es una estafadora, que su madre lo engañó también para atraparlo, que ha sido un peón en un juego que ni siquiera sabía que existía. Ya lo sé. Me senté en la silla de la cocina, esa donde había pelado 1000 kilos de papas a lo largo de mi vida. Pero prefiero que se rompa ahora y pueda sanar, a que Karina lo destruya completamente. La noche del 28, Miranda hizo una última revisión de todo el equipo. Las cámaras funcionaban perfectamente. Los micrófonos captaban hasta el más mínimo susurro. El fiscal tenía 2 agentes listos para actuar cuando recibiéramos la señal. «Mañana», dijo Miranda, guardando sus herramientas. «Todo cambia». «Mañana», repetí, sintiendo cómo mi corazón latía fuerte contra mis costillas. «Recupero mi vida». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, imaginando cada escenario posible. Karina arrestada, Rodrigo llorando, la familia en shock, los vecinos murmurando. ¿Estaba haciendo lo correcto? Miré la fotografía de Ernesto en mi buró, la misma que había mirado el día que decidí dejar de llorar. «Dime que estoy haciendo lo correcto», le susurré. Y en el silencio de esa habitación, en la quietud de la madrugada, sentí algo. No fue su voz. Fue algo más profundo. Una certeza que venía de ese lugar donde el amor y la fuerza se encuentran. Estaba haciendo lo único que podía hacer. Estaba sobreviviendo. Y llegamos al momento donde empezó esta historia. La noche del 29 de diciembre. La mesa brillando con mi mantel color marfil. El aroma del pavo llenando cada rincón de mi casa. 23 invitados celebrando sin saber que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Yo había pasado todo el día preparando, no solo la cena. Me había preparado yo misma, mentalmente, emocionalmente, como un boxeador antes de subir al ring. Miranda estaba afuera, en un auto estacionado 3 casas más allá, monitoreando todas las cámaras y micrófonos desde su laptop. El fiscal y 2 agentes esperaban su señal en un vehículo sin identificación en la esquina. Matías conocía su papel. Me había abrazado antes de que llegaran los invitados. «Vamos a ganar, abuela, vamos a ganar». Karina había llegado temprano, por supuesto. Vestida con un vestido color vino que probablemente costaba más que mi refrigerador. Perfecta, radiante, lista para su momento de gloria. «Suegrita, todo se ve hermoso», me dijo, besándome la mejilla. «Un beso de Judas. Esta noche va a ser especial, lo presiento». «Yo también», respondí, y no mentía. Los invitados fueron llegando. Rodrigo y Karina jugaban a ser la pareja perfecta, atentos, cariñosos. Él me traía agua, ella me ajustaba la silla, teatro puro. Don Jacinto estaba ahí con su esposa. Leticia con su mirada cómplice. Los tíos, los primos, la familia Herrera. Todos comiendo, bebiendo, riendo, sin saber que el piso bajo sus pies estaba a punto de abrirse. A las 11 de la noche, cuando ya todos estaban relajados con el ponche y el pavo, Karina sacó su teléfono. Lo vi. Ese gesto que ya conocía también. «Perdón, suegrita, es del trabajo. Ya sabes cómo es esto en temporada alta». Se alejó hacia el pasillo, hacia el estudio que alguna vez fue mi taller de costura. Matías me miró. Yo asentí casi imperceptiblemente. Mi nieto se levantó de la mesa con naturalidad, como si fuera al baño. Nadie notó nada. Los adultos seguían en sus conversaciones, ajenos a todo. Pasaron 3 minutos que se sintieron como horas. Yo intentaba mantener la compostura, sonreír a los comentarios de don Jacinto sobre el precio de la gasolina, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Y entonces apareció Matías, corriendo por el pasillo. Su rostro estaba blanco como el papel. Sus manos temblaban visiblemente. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror que no tenía que fingir porque era real. Había escuchado cosas que ningún niño debería escuchar sobre su familia. Tropezó con la silla de su tío, casi cayendo. Todos se voltearon a mirarlo.
Abuela. Su voz salió quebrada, ahogada. Abuela, tenemos que irnos. Ahora. Escuché todo. Ella habló de ti. El comedor se quedó en silencio. El tipo de silencio que se siente pesado, denso. ¿Qué pasó, Matías? Rodrigo se levantó confundido. Karina. Matías jadeaba, intentando recuperar el aliento. Estaba hablando por teléfono. Dijo que en 15 minutos la policía vendría por la abuela, que la vieja no sospecha nada. ¿Qué hiciste, abuela? ¿Por qué te busca la policía? Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, voces superpuestas, confusión, shock. Karina apareció en ese momento, guardando el teléfono en su bolso. Su rostro mostró sorpresa genuina por medio segundo, antes de componerse. «Ay, Matías, ¿qué estás diciendo? Creo que malinterpretaste». «No malinterpreté nada». Matías sacó su teléfono del bolsillo. «Lo grabé todo». El rostro de Karina palideció. Apenas. Pero yo lo vi. «Matías, dame ese teléfono», dijo Rodrigo, extendiendo la mano. «No, necesitan escuchar esto». Matías puso el audio en altavoz. La voz de Karina llenó el comedor. Clara, inconfundible. «Ya casi está todo listo, mi amor». La vieja firmó todo lo que necesitábamos. En 15 minutos, cuando lleguen los del juzgado con la orden definitiva, la declaran oficialmente incapaz y nosotros tomamos control total. Campos ya tiene el dinero listo para cerrar la venta el 5 de enero. 4.200.000. Nos vamos a Cancún el 15 como planeamos. Silencio absoluto. «Mi amor», continuaba la voz grabada de Karina. «Rodrigo todavía no sabe nada, ¿verdad? Perfecto. Cuando descubra que la casa ya se vendió, le decimos que su mamá lo autorizó antes de perder la cabeza completamente. Para entonces ya estaremos fuera del país con nuestra parte». Y luego, la voz de un hombre. Miguel Ángel Fuentes. Su verdadero esposo. «Eres brillante, amor. Esta fue la mejor que hicimos. El idiota de Rodrigo ni siquiera sospechó que sigues casada conmigo». Una risa compartida. Escalofriante en su frialdad. El teléfono seguía reproduciendo, pero nadie escuchaba ya. Todos miraban a Karina. Rodrigo estaba paralizado. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Confusión, incredulidad, comprensión, horror, devastación. «Karina». Su voz salió como un susurro roto. «¿Qué es esto?» «Rodrigo, yo puedo explicar». Karina dio un paso hacia él, pero él retrocedió como si quemara. «¿Estás casada con otro hombre?» Es complicado». «¿Ibas a vender la casa de mi madre?» Karina miró alrededor. 23 pares de ojos clavados en ella. Todas las salidas bloqueadas por cuerpos y sillas, la trampa cerrada. Y entonces hizo lo que hacen los depredadores acorralados. Atacó. «Sí», gritó, y toda su máscara de dulzura se evaporó. Sí, iba a vender esta maldita casa. ¿Y saben por qué? Porque esta vieja loca ha estado envenenándote contra mí desde el día 1, Rodrigo. Nunca me quiso, nunca me aceptó. «Nunca te quise», dije, levantándome de mi silla, sintiendo cómo cada par de ojos se volvía hacia mí. Porque desde el primer día supe exactamente qué eras. Saqué mi propio teléfono. Con manos completamente firmes, abrí la carpeta que Miranda y yo habíamos preparado. «Karina Salazar Medina», dije, mi voz clara y fuerte, nada de la anciana confundida que había fingido ser. «Casada con Miguel Ángel Fuentes Ramírez desde el 15 de marzo de 2020 en Guadalajara, Jalisco. Acusada de fraude patrimonial en Puebla en 2021. Investigada por lo mismo en Querétaro en 2022. Buscada por las autoridades de Jalisco por bigamia y falsificación de documentos. Proyecté las imágenes en la televisión de la sala que tenía preparada. Acta de matrimonio con Miguel Ángel. Fotografías de ellos juntos, correos electrónicos planificando el fraude, recibos de las antigüedades de mi casa que había vendido, todo. Durante meses me hiciste creer que estaba perdiendo la razón. Continué.
sintiendo cómo las lágrimas finalmente llegaban, pero ya no eran lágrimas de debilidad. Eran de furia purificada. Me robaste mis objetos, cambiaste las piedras del anillo de mi madre, me aislaste de mis amigos, intentaste quitarme mi casa, mi dignidad, mi cordura. Mamá. Rodrigo estaba llorando, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Mamá, yo no sabía, yo pensé. Pensaste que estaba senil, porque eso era exactamente lo que ella quería que pensaras. Karina empezó a moverse hacia la puerta, pero don Jacinto y 2 primos la bloquearon. No tan rápido, dijo don Jacinto. Y entonces, exactamente a las 11:50, 15 minutos después de la llamada de Karina, sonó el timbre. Pero no eran los del juzgado corrupto. Eran 3 agentes de la policía judicial. Con el fiscal. Y con Miranda, mi abogada guerrera, sosteniendo una carpeta llena de órdenes de arresto. Karina Salazar Medina, dijo el fiscal con voz oficial, queda arrestada por los delitos de bigamia, fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. Tiene derecho a guardar silencio. Karina intentó correr. Realmente lo intentó, pero no llegó ni a 3 pasos antes de que los agentes la detuvieran. Esto es ilegal. No pueden arrestarme. Rodrigo, ayúdame. Diles que soy tu esposa. Rodrigo la miró, y en su mirada vi algo quebrarse definitivamente. No eres mi esposa, dijo con voz muerta. Nunca lo fuiste. Le pusieron las esposas. El clic del metal cerrándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Miguel Ángel Fuentes ya está detenido, informó el fiscal. Lo arrestaron hace 2 horas en su hotel. Está cooperando, por cierto. Ya confesó todo. Karina me miró entonces, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo real. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lo supiste? Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar mis palabras. Porque subestimaste a una vieja. Pensaste que por tener 68 años era estúpida, que por ser amable era débil, que por amar a mi hijo era ciega. Me enderecé, mirándola desde arriba por primera vez. Aprendiste que la experiencia vence a la astucia barata, que el amor de una madre protege mejor que cualquier documento legal, y que nunca, jamás, debes despertar a una leona que solo quiere cuidar a su manada. Se la llevaron, Karina gritando amenazas, Karina llorando, Karina finalmente mostrando su verdadero rostro, el de una estafadora barata atrapada en su propia trampa. El comedor se quedó en silencio después de que se cerró la puerta. Y entonces Rodrigo cayó de rodillas frente a mí. ¡Mamá! Sollozaba como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, perdóname, perdóname. Fui un idiota, fui un hijo horrible. Te traicioné, casi te pierdo todo por... No pudo terminar. El llanto lo quebró completamente. Me arrodillé con él, sintiendo cómo mis rodillas viejas protestaban, pero sin importarme. Hijo, le dije, levantando su rostro para que me mirara. Fuiste engañado por una profesional, por alguien que ha destruido familias durante años. No eres idiota. Eres humano. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Miré a mi hijo, mi único hijo, el bebé que había cargado, el niño que había criado, el hombre que casi pierdo. Ya te perdoné, susurré. Pero ahora tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Y eso va a tomar tiempo, mucho tiempo. Matías se unió al abrazo, luego Leticia, luego don Jacinto. Uno por uno, todos los que amaba me rodearon en ese abrazo masivo que era parte celebración, parte catarsis, parte duelo por lo que casi perdemos. La cena de Año Nuevo nunca se terminó, pero nadie le importó. Porque esa noche no celebramos un año nuevo, celebramos algo mucho más importante, la justicia. Los días que siguieron al arresto fueron un torbellino de declaraciones, abogados y titulares de periódico.
Pareja de estafadores desmantelada tras engañar a familias durante años. Leía la primera plana del diario local. Había una fotografía de Karina siendo escoltada por policías, con el rostro cubierto, tan diferente de la mujer perfecta que entró a mi casa 6 meses atrás. Miranda me acompañó a cada audiencia. La primera fue 3 días después del arresto. Karina apareció en el juzgado con un abogado de oficio, porque todo el dinero que había robado ya estaba congelado por orden judicial. Me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no había odio en sus ojos. Solo un vacío gris, la mirada de alguien que sabe que perdió. El fiscal presentó las pruebas, las grabaciones, los correos electrónicos, los documentos falsificados, el testimonio de Miguel Ángel que, efectivamente, había cantado todo a cambio de una reducción de sentencia. Karina Salazar ha operado este esquema en 4 estados diferentes, explicó el fiscal ante el juez. Seduce a hombres vulnerables, generalmente viudos o divorciados con madres mayores. Se casa, obtiene poderes legales fraudulentos, vende las propiedades y desaparece. En total, ha defraudado a 7 familias por más de 23 millones de pesos. 23 millones. 7 familias destruidas. Yo podría haber sido la 8ª. El juez dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. Riesgo de fuga evidente, sentenció. Karina también enfrentó cargos por bigamia. Su matrimonio con Rodrigo fue anulado oficialmente el 8 de enero, como si nunca hubiera existido. Como borrar un error de tinta en un documento importante. Miguel Ángel Fuentes recibió 6 años de prisión por fraude y asociación delictuosa. Karina, por tener antecedentes y ser la cerebro de la operación, recibió 8 años, sin posibilidad de reducción por buena conducta durante los primeros 4 años. 8 años. No era suficiente para todo el daño que había causado, pero era algo. También descubrimos al juez corrupto que Karina había sobornado. El juez Morales fue arrestado 2 semanas después. Su carrera destruida, su reputación manchada para siempre. Enfrentaría su propio juicio. La justicia es lenta pero llega, me dijo Miranda después de la sentencia. No siempre de la forma que queremos, pero llega. Pero la justicia legal era solo una parte. La justicia familiar era más complicada. Rodrigo se mudó de vuelta a su departamento. No podía verme a los ojos durante las primeras semanas. La vergüenza lo consumía como ácido. Una tarde de febrero, 2 meses después del arresto, tocó mi puerta. Traía una carta escrita a mano. «Mamá», dijo con voz ronca, «no sé si algún día podré compensarte por lo que te hice. Escribí esto porque las palabras habladas se las lleva el viento, pero las escritas quedan». La carta tenía 5 páginas. En ella, Rodrigo detallaba cada momento en que Karina lo había manipulado, cada mentira que le había creído, cada señal de advertencia que había ignorado. Reconocía su cobardía, su ceguera voluntaria, su traición a la mujer que le dio la vida. «No te pido perdón porque no lo merezco», terminaba la carta. «Solo te pido una oportunidad de demostrarte, con el tiempo, que puedo volver a ser el hijo que criaste». Lo abracé. Porque era mi hijo, porque todos cometemos errores, porque el amor de madre no se apaga, aunque duela tanto que desearías que lo hiciera. Pero establecí condiciones, claras, firmes, innegociables. «Vas a terapia», le dije. «Individual y después, cuando yo esté lista, familiar. Vas a aprender a reconocer manipulación, a establecer límites, a no perderte en otra persona nunca más». Aceptó inmediatamente. «Y no heredas esta casa, no todavía». Eso lo sorprendió. «Mamá, yo no...» «Escúchame bien, Rodrigo, esta casa es mi vida. Casi la pierdo por confiar en la persona equivocada. Voy a crear un nuevo testamento, uno donde Matías herede directamente cuando yo me vaya. Tú recibirás el terreno de Cuernavaca y una parte de mis ahorros. Pero esta casa, esta propiedad que 4 generaciones construyeron, va para alguien que demostró tener más coraje a los 13 años que tú a los 42. Vi cómo procesaba mis palabras.
Vi cómo le dolían, pero también vi algo más: aceptación. Es justo, dijo finalmente. Matías merece eso y más. Todos los documentos que había firmado bajo presión fueron anulados. Miranda se encargó personalmente de cada trámite. Los poderes, el fideicomiso, ese testamento falso, todo borrado del registro. Recuperé el control total de mi patrimonio, pero más importante, recuperé el control de mi vida. Don Jacinto organizó una reunión vecinal donde me agradecieron por limpiar el vecindario, como si Karina hubiera sido una plaga que finalmente exterminamos. «Doña Coco», me dijo doña Margarita, «usted es una inspiración. Mi hermana está pasando algo similar con su nuera. ¿Podría hablar con ella?» Y ahí nació algo inesperado. Con los 500,000 pesos que había planeado donar, creé el Fondo de Apoyo Legal Ernesto Mendoza, nombrado en honor a mi difunto esposo. Un fondo específicamente diseñado para ayudar a adultos mayores víctimas de fraude familiar. Miranda ayudó a establecerlo. No era una donación ciega. Era un programa estructurado que ofrecía asesoría legal gratuita, investigadores privados cuando era necesario y apoyo psicológico para las víctimas. Muchos casos como el tuyo nunca se denuncian, me explicó Miranda, por vergüenza, por miedo, porque las víctimas piensan que nadie les va a creer. Este fondo puede cambiar eso. El primer caso que ayudamos fue el de la hermana de doña Margarita, una señora de 71 años cuyo yerno intentaba despojarla de su pequeño negocio de abarrotes. Con nuestro apoyo legal, ganó el caso en 3 meses. Luego vino una señora de Puebla. Después, un señor de Monterrey. Uno tras otro, adultos mayores que habían sido silenciados, ignorados, tratados como estorbos por sus propias familias. Les dimos voz, les dimos armas legales, les dimos dignidad. En 6 meses, el fondo había ayudado a 16 familias. 3 casos terminaron en arrestos. 8 en reconciliaciones familiares después de que los abusadores enfrentaron consecuencias. 5 en separaciones necesarias pero pacíficas. Un periodista local quiso hacerme una entrevista. «La abuela que se convirtió en defensora», tituló el artículo. No me consideraba defensora. Solo era una mujer que se cansó de ser pisoteada y decidió hacer algo al respecto. Matías se convirtió en mi sombra durante esos meses. Me acompañaba a las audiencias cuando podía, a las reuniones del fondo, a las asesorías. «Cuando sea grande», me dijo una tarde mientras revisábamos casos nuevos, «quiero ser abogado como Miranda, para ayudar a personas como tú, abuela». «Personas como yo no necesitan ayuda, mi amor», le dije, revolviendo su cabello. «Necesitan recordar que siempre tuvieron el poder. Solo lo olvidaron por un momento». Rodrigo cumplió con la terapia. Fue religiosamente durante 6 meses antes de pedirme que lo acompañara a una sesión familiar. La terapeuta era una mujer sabia de unos 50 años que no endulzaba nada. «Socorro», me dijo después de escuchar nuestra historia, «¿qué necesitas de tu hijo para poder confiar nuevamente en él?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Necesito verlo defender a alguien más vulnerable que él. Necesito ver que aprendió la lección no solo conmigo, sino con el mundo. Y Rodrigo lo hizo. Se unió como voluntario al fondo, ayudando con trabajos de construcción gratuitos para las víctimas, reparando casas dañadas por familiares abusivos, usando su profesión de arquitecto para algo más grande que su ego. No perdoné rápido. No olvidé. Pero lentamente, mes tras mes, empecé a ver al hijo que crié emerger de las cenizas del hombre que casi lo pierdo. La justicia no siempre es un martillazo rápido. A veces es el lento proceso de reconstruir lo que el odio destruyó. Junio llegó con sus jacarandas floreciendo por toda la Ciudad de México, pintando las calles de violeta. Hacía exactamente 1 año que Karina Salazar había entrado a mi vida. Hacía 6 meses que la había sacado de ella para siempre. Esta mañana me levanté temprano, como siempre. Pero ya no con ese peso en el pecho que cargué durante meses.
Ahora respiraba completo, profundo, libre. Mi casa había vuelto a ser mía, completamente. Recuperé mi taller de costura. Rodrigo mismo ayudó a mover los muebles de regreso. Pintó las paredes de ese amarillo suave que siempre me gustó. Instaló una nueva lámpara de trabajo. No lo pedí. Lo hizo porque quería, porque necesitaba reparar con sus manos lo que había ayudado a destruir con su ceguera. Las antigüedades que Karina vendió fueron recuperadas en su mayoría. Miranda encontró al intermediario que las compró y con las órdenes judiciales apropiadas regresaron a casa. El juego de té de mi abuela, los candelabros de plata, incluso el reloj de oro de Ernesto. El anillo de mi madre con las esmeraldas cambiadas fue lo único que no pudimos recuperar intacto. Las piedras originales ya se habían vendido a un joyero en Guadalajara que, convenientemente, no llevaba registros de esa transacción. Pero contraté a un joyero de confianza que reemplazó las esmeraldas falsas con unas nuevas. No eran las originales, es cierto. Pero cuando lo miro ahora, ya no veo la traición, veo la resiliencia, veo la prueba de que las cosas rotas pueden componerse, aunque las cicatrices permanezcan. Rodrigo y yo cenamos juntos cada domingo, no en mi casa todavía, en terreno neutral, un restaurante que él elige, donde pagamos a medias porque insisto en ello. Hablamos de cosas simples, su trabajo, el clima, las noticias. No forzamos la intimidad. La dejamos crecer naturalmente, como una planta que necesita tiempo después de una helada. Hace 2 semanas me trajo flores, rosas amarillas como siempre. «Mamá», me dijo mientras las acomodaba en el florero, «mi terapeuta dice que estoy listo para decirte algo importante». «Dime». «Pasé 6 meses culpándome por haber sido tan tonto, 6 meses odiándome por haberte fallado, pero aprendí que el autorrechazo tampoco honra lo que me enseñaste». Tomó aire profundo. «Me enseñaste a levantarme después de caer, y eso es lo que estoy haciendo. No para que me perdones más rápido, sino porque es lo que un hijo tuyo debe hacer». Lloré, no de tristeza, de alivio, porque finalmente vi en sus ojos algo que había desaparecido durante el tiempo con Karina. Claridad. Matías es mi compañero constante. Ese niño de 13 años que tuvo el coraje de grabar a una criminal ahora tiene 14 y ha crecido al menos 5 centímetros. Viene después de la escuela 3 veces por semana. Hacemos las tareas juntos en la mesa del comedor, esa misma mesa donde casi pierdo todo. «Abuela», me dijo ayer mientras comíamos galletas de avena recién horneadas, «en la escuela están estudiando casos legales famosos. Les conté nuestra historia. La maestra dijo que eres una heroína». «No soy heroína, mi amor. Solo soy una mujer que se negó a ser víctima. Eso es exactamente lo que hace a alguien heroína». El Fondo de Apoyo Legal, Ernesto Mendoza, ha crecido más de lo que imaginé. Ya no solo ayudamos con recursos legales, creamos talleres sobre cómo reconocer manipulación financiera, cómo proteger patrimonios, cómo establecer límites saludables con familiares tóxicos. Don Jacinto donó 20,000 pesos. Leticia, otros 30,000. Pequeñas contribuciones que sumadas se volvieron grandes. En 6 meses, el fondo tiene 280,000 pesos adicionales a mi inversión inicial. Hemos ayudado a 43 familias, 43 personas que ya no se sienten locas, débiles o solas. Una señora de 72 años me escribió una carta la semana pasada. Decía: «Gracias por demostrarme que nunca es tarde para rugir». Esa frase se quedó conmigo. La tengo pegada en mi refrigerador. Esta tarde, mientras preparaba mi rosca de Reyes, sí, en junio, porque Matías la pidió y yo ya no espero ocasiones especiales para hacer las cosas que amo, sonó el timbre. Por un segundo, solo un segundo, mi cuerpo se tensó. Ese reflejo de miedo que Karina dejó implantado en mi sistema nervioso. Pero respiré profundo y abrí la puerta. Era el cartero con un paquete. Nada más, nada aterrador. Solo la vida normal que tanto había extrañado. Karina sigue en prisión. A veces pienso en ella.
Me pregunto si entiende el daño que causó o si solo lamenta haber sido atrapada. Probablemente lo segundo. No la odio. El odio requiere energía que ya no quiero desperdiciar. Simplemente la borré de mi vida como se borra un error, reconociendo que existió, aprendiendo de él y siguiendo adelante. Esta noche, después de que Matías se fuera a casa y Rodrigo llamara para desearme buenas noches como hace ahora cada día, me senté en mi sala, en ese sillón de terciopelo verde olivo que fue de mi abuela. Miré alrededor. Las paredes que casi pierdo, los muebles que casi me arrebatan, la vida que casi me roban. Pero la palabra clave en todas esas oraciones es casi. Casi, pero no. Tomé la fotografía de Ernesto de la Repisa, la misma que miré aquella noche cuando toqué fondo y decidí dejar de ser víctima. Lo hice, mi amor, le susurré. Protegí lo nuestro, protegí nuestra familia, y aunque dolió, aunque casi me rompo, al final prevalecimos. Y en ese momento de quietud, sentada en mi casa recuperada, con el olor a rosca recién horneada llenando el aire, entendí algo profundo. La verdadera riqueza nunca estuvo en las paredes de esta casa o en los metros cuadrados de terreno. Estuvo en la dignidad que me negué a entregar, en el amor propio que decidí defender, en la fortaleza que descubrí cuando creí que ya no me quedaba ninguna. Porque al final, pueden quitarte propiedades, pueden robarte objetos, pueden intentar arrebatarte tu cordura, pero lo que no pueden quitarte es quién decides ser cuando todo se derrumba. Y yo decidí ser una leona. Reflexión final. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en tu propia familia, en tus propios límites, en tu propia fuerza dormida, déjame un comentario contándome de dónde me estás viendo. Escribe tu país, tu ciudad, porque historias como esta no conocen fronteras. El abuso familiar, la manipulación, la necesidad de defender nuestra dignidad. Son luchas universales. Dale like si crees que nunca es tarde para defenderse. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias de personas reales que encontraron el valor de rugir cuando el mundo esperaba que se quedaran calladas. Porque la lección más importante que aprendí en estos 68 años es simple pero poderosa. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres. Nunca eres demasiado vieja para pelear por lo que te pertenece. Y sobre todo, nunca permitas que nadie te quite aquello que no se puede comprar con dinero: tu dignidad. Soy Socorro Mendoza. Tengo 68 años y todavía tengo mucho rugido que dar. Fin.